Este webinar pues forma parte de este ciclo que vamos a estar instrumentando para docentes, para estudiantes, y este mismo webinar se va a impartir el miércoles de esta semana, para los compañeros de áreas de servicio. Entonces, bueno, pues sirve este momento para aclarar que, bueno, pues este espacio es exclusivo para la Vicerrectoría Académica. Muchísimas gracias a la maestra Guillermina Torres Sabín, que pues siempre está apoyándonos, y que también ella está interesada en la difusión de estas estrategias de autocuidado. Muchas gracias, Guille. Gracias a todos por estar aquí. El webinar del día de hoy lleva por título Soltar para seguir, cambios y ajustes en la modalidad híbrida y presencial. Y pues sin más preámbulo, yo les presento a la doctora Michi Nieto, a quien a lo mejor algunos ya han visto presencialmente, porque para ella esta es la primera ocasión en la que está trabajando físicamente acá en el claustro. Se incorporó a la universidad durante la pandemia, entonces, bueno, a lo mejor ya tuvo la oportunidad de conocerlos presencialmente. Entonces, bueno, pues la doctora Michi Nieto, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cuenta con maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad de León, España, cuenta con estudios de maestría en Educación por el Arte por la Universidad Pedagógica Nacional, y cuenta con estudios de doctorado en Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cuenta además con una larga trayectoria tanto en el diseño e implementación de estrategias docentes, es docente en varias universidades, y actualmente forma parte del equipo del COAPSI, Centro de Orientación y Asistencia Psicológica de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Adelante, doctora. Muy bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, maestra Patti. El profesor perdón, no sé cómo se pronuncia, es George, ¿verdad? Sevilla, levantó su mano, no sé si quiera comentarnos algo. O a lo mejor se equivocó, maestro. Sí, disculpe, no, fue un error. Ok, está bien. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos y bienvenidas en este nuevo año, con tantas cosas que parecen empezar de nuevo, ¿no? Que parecen novedosas, y que, bueno, yo espero que podamos tener el día de hoy una charla rica, una charla construida entre todos y todas, donde podamos compartir un poco qué es esto de soltar y qué es lo que queremos soltar. Entonces, si Irais me ayuda con la presentación. Gracias, muchas gracias. Vamos empezando con esta reflexión compartida. Bueno, a mí me parece que estas épocas del año son épocas para plantearnos cosas importantes, ¿no? Sobre qué ha sido, ¿no? Y qué queremos que sea. Y en este momento, pues el mundo está bastante complicado, ¿no? Bastante cambiante, bastante retador, ¿no? Seguimos con algunas situaciones que no han terminado del todo, pero también con condiciones distintas, ¿no? Y con otras posibilidades. Bueno, de entrada ya podernos ver, pues es mucho, ¿no? Hace un año, por ejemplo, ni siquiera todavía estaba, pues, perfilado, ¿no? Entonces, justo cuando son momentos de cambio, pues se producen ciertas condiciones donde hay un desequilibrio, donde hay un conflicto. Y a mí me gustaría, Irai, si me ayudas con la segunda diapositiva. No sé si se pueda proyectarlo como presentación para que nos marcan rojito, pero no es un error, algo pasa con la configuración. Ahí va. Bueno, un poco vamos empezando. Aquí la pregunta que, bueno, seguramente nos hacemos es, cuando escuchamos esto de soltar para avanzar, bueno, ¿por qué soltar y qué soltar? ¿No? ¿Por qué serían tiempos para soltar? ¿No? Si nos han enseñado que más bien, pues hay que llenarnos, ¿no? Hay que sumar, hay que incluso tener, ¿no? En una época donde, bueno, hay toda una lógica capitalista, ¿no? Del consumir, del tener cada vez más. ¿Por qué tendríamos que soltar? ¿No? ¿De dónde vendría esto o por qué? Y bueno, yo quise como referirme a tres disciplinas. Hay distintas disciplinas desde donde podemos entender esto, pero bueno, quise un poco platicarles sobre tres áreas de conocimiento. Bueno, una podría, digamos, tener que ver
o podríamos vincularla con la filosofía y con la religión, ¿no? El taoísmo, que tiene que ver con esta parte de el yin y el yang. Creo que es la diapositiva siguiente, no sé si podamos pasar a la gracias. No, la siguiente, bueno, muchas gracias. Es que creo que la configuración ahí. ¿Podemos pasar a la siguiente, Grace, por favor? ¿Sí se ve, Mitzi? Ya pasé a la ¿Qué siguiente. crees que se ve como congelada? Ya. Ahora sí. Es que creo que está como lento. Violento. Muchas gracias, sí, Iraí. Gracias. Por nada. Sí, gracias. El video a veces se alenta un poco. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo lo ubicaba como en tres perspectivas. Por un lado, la filosófica, que en este caso tendría que ver con el taoísmo. A la otra sería la biología, que ahorita vamos a ver como las células y cómo es que se equilibran para continuar, para vivir, para mantener un ser vivo. Y la última, el psicoanálisis. Vamos a ver un poquito, a preguntarnos desde estas tres disciplinas por qué habría que soltar y qué es lo que habría que soltar para poder llevarlo a nuestra vida cotidiana y a nuestro trabajo y a nuestra vida laboral, y pensar en si hay algo que tengamos que soltar en estos momentos para avanzar. Entonces, bueno, el taoísmo, como algunos de ustedes sabrán, quizás otros no, pero plantean estas energías o estas fuerzas que tienen que ver como con una especie de dualidad, que esto lo vamos a ver en muchas culturas. Por aquí seguramente, bueno, el maestro Fernando de filosofía, y tenemos a muchos profesionistas que seguramente tienen como mucha noción de diferentes filosofías o diferentes ideologías incluso, que nos van a plantear a lo largo de la humanidad esta especie de dualidad, ¿no? O sea, por un lado, como esta parte de lo femenino, lo receptivo, por otro lado también esta otra parte como de lo activo o de lo agresivo, ¿no? Entonces, vamos a ubicar que hay una búsqueda, una especie de constante búsqueda del equilibrio, ¿no? Como si la vida misma, no solo el ser humano, sino la vida, el entorno, el universo, estuviera generado a partir de estos dos puntos o estos dos elementos que pues siempre vamos a buscar como equilibrar. Si quieres pasamos a la siguiente. Perdonen, es que el sistema, creo que la red está un poquito lenta, entonces disculpen la cuestión de la tardanza en la proyección. Bueno, también por otro lado tenemos esta parte de la biología con el concepto de equilibrio o de homeostasis, el equilibrio homeostático o la homeostasis. Entonces, la homeostasis lo que nos va a decir en biología es que los seres vivos vamos a tener que también estar en equilibrio a partir, digamos, de un proceso donde tenemos que estar en contacto con el ambiente. O sea, los seres vivos necesitamos adaptarnos al ambiente. No somos seres autónomos, ¿no? Ninguno, ni siquiera una célula es un ser autónomo, mucho menos los seres humanos, que nos necesitamos tanto para vivir. Y lo que nos va a decir es que los seres vivos son un conjunto de átomos y moléculas que formamos una estructura organizada y compleja, cualquier ser vivo, ¿no? La plantita, el animal, nosotros también, y que poseemos sistemas de comunicación que nos relacionan con el entorno, ¿no? Con el medio ambiente, y que esto nos permite que haya un intercambio de materia y energía en una forma ordenada. Entonces, la homeostasis lo que haría es justo, o sea, ir equilibrando entre lo externo, el ambiente, y lo interno, lo que yo soy, lo que yo tengo. Y bueno, dentro de las funciones básicas de un ser vivo, pues ustedes saben que está la nutrición, la relación, el ser vivo necesita relacionarse, la reproducción y la muerte, ¿no? Y si podemos pasar a la siguiente. Gracias. Y bueno, nosotros, bueno, los seres vivos, cualquier ser vivo, necesita resistir las fuerzas de la entropía, que ustedes saben que es la tendencia natural hacia la desorganización. Entonces, fíjense, por un lado tenemos una tendencia al equilibrio y a la organización, pero por otro lado también hay una tendencia hacia la desorganización. Entonces, bueno, pues esto se complica si lo pensamos desde los seres vivos,
y mucho más si lo pensamos desde el lado psicológico, que ahorita vamos a ver esa parte que se pone mejor, se pone más interesante, porque pues vamos a ver que hay una gran complejidad en lo que somos nosotros, o lo que hemos construido, y lo que tiene que ver con el medio. Y justo entonces vamos a estar siempre buscando como una posición de equilibrio o pues sí, de homeostasis, ¿no? Ahora, para mantener la constancia del medio interno de su cuerpo necesitamos gastar energía. Entonces, nosotros vamos a tener todo el tiempo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero todo el tiempo tenemos que hacer algo para equilibrarnos con el ambiente. Yo pensaba en este ejemplo sobre la termorregulación, porque, por ejemplo, ahorita que hace mucho frío, que todo el día hace frío, ¿no? Que no hay un momento donde deje de hacer frío, sobre todo si estamos en el espacio cerrado, bueno, cerrado entre comillas, porque tenemos las ventanas abiertas. Ahorita que necesitamos ventilar y que hay COVID, y bueno, que estamos buscando mantener todas las medidas de prevención y de cuidado de todos, pues sí de repente se vuelve complicado, ¿no? Esta parte de tener la ventana abierta con mucho frío, y entonces justo el medio interno va a buscar equilibrar, y nosotros vamos a buscar, por ejemplo, puede ser el suéter, puede ser la comida, puede ser una bebida caliente, pero esto tiene que ver con lo que hacemos nosotros para equilibrarnos con el medio ambiente, que no nos pregunta, ¿no? O sea, no nos dice, ay, ¿cómo ves? ¿Quieres que haga frío o que haga calor? ¿No? O ya es mucho, ya mejor ya bajamos la temperatura o la subimos. Entonces, el medio nunca nos va a preguntar, el medio, bueno, nadie queremos que haya pandemia, nadie quisimos tener que aislarnos, ¿no? Por ejemplo, no fue una decisión digamos, deseada, ¿no? Fue una medida que se tuvo que implementar. Y entonces el medio siempre está cambiando y parecería que es de una manera un poco como caprichosa. Parecería como si, digamos, esto del medio nos retara todo el tiempo, ¿no? Por ahí también se ha planteado en diferentes disciplinas como se da sentido, ¿no? A esto que pasa con el medio, ¿no? Por ejemplo, desde la religión, que si son pruebas, que si es algo que nos hace más fuertes, ¿no? O desde la educación, ¿no? Como tenemos ciertos andamiajes construidos y podemos pasar al siguiente esquema. Entonces, bueno, finalmente el medio es un medio cambiante y en muchos momentos nos va a presentar situaciones complejas a las que tenemos que adaptarnos. Ahorita veíamos, por ejemplo, la termorregulación o la osmorregulación, que tiene que ver con la energía, con yo equilibrar mi energía con el entorno, ¿no? Entonces, pues no está fácil para nadie, o sea, si eres una célula no está fácil, si eres un ser humano está menos fácil. Vamos, si quieren, a la siguiente. Y entonces, como les decía, bueno, se va complicando pues un poquito más, porque si pensamos que además somos seres sociales, que no sobrevivimos solos, ¿no? Si bien hay algunos seres en la naturaleza que necesitan muy poca ayuda digamos, de las generaciones anteriores, yo siempre pienso en el ejemplo de las tortugas. Yo no sé si ustedes han visto desovar tortugas en la playa, y como siendo así tan pequeñitas, ya saben su camino, ¿no? Y uno piensa, híjole, yo con 40 y tantos y sigo buscando, ¿no? O sea, los seres humanos siempre estamos como buscando algo que algunos seres vivos de la naturaleza tienen muy claro. O sea, un cactus nunca se pregunta si quiere ser un cactus o no, lo es. Y esto no implica que no tenga que enfrentar ciertas condiciones inclementes del tiempo, ¿no? O sea, sobrevivir a climas muy extremos, etcétera. Entonces, cuando pensamos que somos seres sociales y que no somos como las tortugas y que no nacemos y caminamos hacia el mar sabiendo nuestro destino, entonces se complica porque, bueno, somos, digamos, por un lado, sí, seres vivos, organismos, células, moléculas, pero también somos todo un proceso complejo que es producto de una evolución, pues, muy larga, ¿no? El ser humano, digamos, es un ser histórico, ¿no? No somos el único ser, es decir, no empezamos cuando nacemos, sino empezamos hace muchísimos años como cultura. Y entonces esto pues, va a complicarse un poquito más, porque lo que queremos, lo que somos, lo que construimos, lo que genera equilibrio, lo que rompe el equilibrio, pues está dado desde muchos lugares. Y a veces es difícil saber qué tendría yo que tomar como mío, qué tendría que yo aceptar como mío, qué tendría que yo soltar, ¿no? Esa es como la pregunta. Y entonces vamos a hablar un poco de psicoanálisis. Bueno, Sigmund Freud, como ustedes saben, el siglo antepasado,
pues fue un personaje muy importante, pues bueno, yo creo que no solo en el psicoanálisis, sino en el pensamiento occidental. Y lo que él planteó, entre otras muchas cosas, es que, a ver, los seres humanos se rigen por pulsión de vida, que bueno, podría entenderse también como la pulsión sexual, en el sentido de construcción, vida, eros, pero también, y esto llegó a este punto justo con los efectos de la posguerra, de la guerra y después de la posguerra, y de toda la cuestión del nazismo, ¿no? Que bueno, si bien Freud había planteado otra cosa, estos eventos sociales, este desequilibrio, lo llevó a replantear. Y entonces después va a decir, pues no, no somos solo pulsión de vida, también somos pulsión de muerte, entonces también somos seres que destruimos naturalmente, y eso está en nuestra parte más básica. Él va a decir, nosotros no somos instintos, somos pulsiones, o digamos, nos regimos por pulsiones, no por instintos. El instinto sería la tortuguita que nace, ¿no? Sale del huevito y va al mar, es un instinto. Nosotros no, como ya decíamos, nosotros no tenemos esos instintos, pero tenemos pulsiones. Y entonces lo que va a decir Freud es que estas pulsiones a veces como que se pelean, o sea, no están tan de acuerdo, no siempre coinciden. Por ejemplo, la pulsión de, puede tener que ver con algo biológico, pero también afectivo, por ejemplo, tener hambre. Si yo les pregunto, bueno, ahorita no tenemos hambre porque yo creo que ya todos comimos, pero si nosotros hace 2 horas preguntáramos, ¿tienes hambre? Como que se te antoja, entonces ustedes quizás habrían planteado una serie de platillos muy ricos y muchas veces nos pasa que no tengo hambre de cualquier cosa, tengo hambre de esto. O sea, no quiero pozole, quiero, qué sé yo, chilaquiles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, esta pulsión de vida va a estar muy regida también por lo afectivo, por lo cultural, ¿no? Bueno, si vivimos en México, si tenemos cierta historia. Y entonces, la pulsión de muerte, digamos que nos va a ayudar o la va a ayudar a generar procesos de destrucción para luego poder construir. Entonces, un ejemplo de estas pulsiones en escena o en acción sería, si yo tengo hambre, pero resulta que en diciembre comí mucho y yo quiero bajar de peso porque me excedí, entonces, pues bueno, a lo mejor no voy a comer los chilaquiles o el pozole, ¿no? Eso sería la pulsión de vida, o sea, yo quiero cuidar mi cuerpo, quiero estar delgada, quiero, ¿no? Y la pulsión de muerte es esa ansiedadcita que nos da de repente, que es como de, me como todo, ¿no? Voy a pedir una, no sé, una garnacha, ¿no? O voy a ir al lugar más grasoso, ¿no? Que encuentre, porque tiene que ver como con una cuestión de mucha compulsión y sí de destrucción. O sea, y son cosas que si nos preguntaran por qué lo hiciste, si quieres bajar de peso, o sea, ¿cómo? No sé, ¿no? O sea, generalmente vamos a responder, no sé, no lo pude evitar, a veces decimos eso, y las adicciones están muy basadas en eso, ¿no? Es decir, lo que Freud va a decir es, no todo lo hacemos porque queremos, es más, casi nada lo hacemos porque queremos, está el inconsciente. Y entonces, el inconsciente siempre va a contener algo de esta pulsión de muerte que nos lleva a destruir. ¿Qué destruimos? Bueno, primero que nada, pues a nosotros. Esto es lo que va a plantear Freud. Fíjense cómo suena así como de, wow, ¿no? O sea, porque nos han dicho también que no, que todo es bonito, que todo es construcción. Y bueno, él lo que plantea es que no, que dentro de nosotros está esta fuerza también para destruir. Y bueno, pues, lo que él comenta o lo que él dice es hay que destruir para construir. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve esa pulsión de muerte? Pues quizá no me está sirviendo mucho si yo quiero bajar de peso y me voy a las garnachas. Tal vez no, tal vez ahí no está bien aplicada, pero quizás sí me sirve, por ejemplo, para terminar una relación de pareja que me daña, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una relación insatisfactoria, ¿no? O que ya no apunta a mis nuevos objetivos, ¿no? Si yo crecí en estos años o qué sé yo, y siento que ya la persona con la que estoy pues ya no coincide conmigo, con mis proyectos, bueno, posiblemente la pulsión de muerte me hable un poco como sobre esta necesidad de soltar, de decir, hasta aquí, ¿no? Ahora, esto no significa que tengamos que soltar todo, ni siempre. No quiere decir que si tenemos pareja hay que separarse siempre, o si, qué sé yo, ¿no? Que hay que cambiarse de casa siempre, hay que dejar a la familia siempre. No, obviamente no, ¿no? Entonces, la pregunta un poco y la reflexión de hoy es, bueno, entonces, ¿qué se suelta?
cuándo se suelta algo, cuándo sí deberíamos soltar algo. Y bueno, básicamente lo que podríamos un poco ubicar, reflexionar, si seguimos con la reflexión anterior, pues bueno, es justo aquello que no coincide con este momento que estamos viviendo en este momento. O sea, perdón la redundancia, pero lo que no coincide con las necesidades actuales de mi medio. Entonces, ejemplo. Bueno, pues yo en la pandemia, pues me agarró de sorpresa como a todos, tuvimos que readaptarnos, ¿no? Si éramos gente que salía mucho, que nos gustaba mucho convivir, pues tuvimos que adaptarnos, ¿no? Y en ese momento, pues claro, fue terrible, fue fuerte, fue complicado, pero si lo hicimos bien, entonces nos va a costar volver a salir. Y bueno, de alguna manera cada quien tendrá cosas que le están costando, porque volver a salir y volver a la normalidad, que ha sido muy platicadito y muy prolongado, pero la realidad es que no termina de ser como antes, no termina de ser lo normal, entre comillas. Y entonces decíamos, bueno, cuando nos tuvimos que ir a confinar, cuando tuvimos que hacer pues un aislamiento, nosotros tuvimos que adaptar cosas, tuvimos que cambiar, tuvimos algunas veces, por supuesto, y esto está muy, muy reportado, pues muy trabajado desde la clínica, hubo mucha necesidad de ayuda porque había muchísima ansiedad, ¿no? Esto de mantenerse aislado y encerrado, pues nunca va a ser saludable, pero era lo necesario. Entonces, ¿cómo lidiábamos con eso? Con toda nuestra pulsión de vida. O sea, la pulsión de muerte estaba alrededor. O sea, todo era muerte, todo era, ya le dio COVID a no sé quién, ya hubo tantos muertos, los hospitales están saturados. Todo a nuestro alrededor era, y bueno, todavía, ¿no? De alguna manera no hemos pasado tan triunfantes, ¿no? No hemos superado del todo, pero también es cierto que hay otras condiciones en este momento, no son aquellas de marzo 2020. Y entonces, bueno, hicimos ajustes y sacamos toda nuestra pulsión de vida. Entonces, algunos pues empezaron un hobby nuevo, otros a lo mejor aprendieron a pintar o qué sé yo, ¿no? A hacer algo que a lo mejor no era tan hobby, pero que descubrieron, ¿no? Y descubrimos que éramos buenos para algo que ni sabíamos. Nos volvimos a reconectar con la familia, quizás, ¿no? O a lo mejor hicimos una nueva red de amigos, qué sé yo, o sea, todos sabemos algo que sacamos o que ganamos en estos meses de mucho dolor, porque por supuesto, o sea, uno no puede ser así como el más feliz del planeta cuando hay condiciones tan adversas, pero seguramente hubo algo muy disfrutable. Y esto fue debido a nuestra pulsión de vida, que yo me animaría a decir que para mí siempre es más fuerte, ¿no? Por lo menos mientras estamos vivos. Mientras estamos vivos es más fuerte. Entonces, en este momento que pues ya tenemos que regresar pues más, ¿no? Porque ya veníamos como un poquito, a lo mejor unos días a la oficina, unos días los niños a la escuela. Y bueno, este año, el 2022, pues nos ha traído, bueno, además de condiciones cambiantes, como siempre, pues de la pandemia, que ahora la nueva variante, que esto, que aquello, pero también nos ha traído una posibilidad mayor de convivir en presencialidad. Y yo quería comentar con ustedes que el 5 de enero fue un día que se escuchaban las roscas partir, que se escuchaban las risas, que se escuchaba en los patios, ¿no? Como el gusto, ¿no? A mí me emocionó mucho, no sé si ustedes hayan pasado por esta sensación, pero a mí verdaderamente me dio como mucha esperanza porque siento que es algo que llevábamos mucho tiempo sin poder hacer y ahora, bueno, por lo menos sabemos en qué condiciones, ¿no? Sabemos que es mejor en espacios abiertos, que es mejor que esté, si es en espacio cerrado, pues que hay que ventilar muy bien, etcétera. Y entonces, bueno, ya hay otras condiciones para el regreso y esto nos implica pues también ciertas adaptaciones. Y a lo mejor en este equilibrio de mantener constante nuestro medio, que hablábamos también desde la biología, vamos a tener dificultades para modificarlo. Y generalmente cada vez que hay un cambio en nuestra vida, vivimos con cierta dificultad. Algunos quizás menos, algunos más. Esto dependerá de la personalidad y de la historia de cada quien. Pero todos, en algún sentido, nos vamos a enfrentar a esta dificultad y a esta, digamos, como a este reto, ¿no? De decir, ¿qué suelto y qué conservo? No sé si podamos seguir con la siguiente, Iraís, por favor, diapositiva.
Ok. Y bueno, decíamos un poco los ajustes que tuvimos que hacer, cómo tuvimos a trabajar en casa, ¿no? A lo mejor muchos cambiamos las condiciones de nuestra vivienda, ¿no? Pusimos un escenario, ¿no? El otro día platicaba con una compañera que me decía, tuve que de verdad construirme un set, ¿no? En mi casa, que es súper chiquita, que tuve que hacer un espacio para, ¿no? Y al principio, pues a lo mejor no, que no pasara nadie, que no se moviera ni un pelo. Y después no, después pues bueno, era una casa, ¿no? Entonces ya se fue como adaptando. Y ahora pues viene el proceso inverso. Ahora el proceso es, pues bueno, todo eso que construí en mi casa para poder tener mis videoconferencias, pues ya no es necesario. Y ahora hay que adaptarse a otra modalidad, que sería pues esta, ¿no? De que a lo mejor hace frío, a lo mejor el tráfico, a lo mejor otros retos que seguramente vamos a tener que asumir y vamos a tener que hacer modificaciones. Entonces, bueno, ¿qué cosas dentro de este nuevo ambiente, de estas nuevas necesidades, necesitaríamos soltar para adaptarnos, ¿no? ¿Qué cosas ya no me sirven? ¿Qué cosas aprendidas ya no me sirven para adaptarme a este momento? Y yo quería proponerles una actividad, no necesariamente la tenemos que compartir, porque bueno, a veces uno no tiene muchas ganas, pero creo que es la siguiente, no, todavía no es esa, más bien estas son unas preguntas. Yo quisiera preguntarles un poco, no tienen que responder, o sí, si alguien tiene ganas, pero no es, por supuesto, obligatorio. ¿Qué dificultades encontramos en este año, en este 2022, para readaptarnos, ¿no? Porque parecería, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que yo decía, no, ya quiero regresar a la oficina, o quiero salir, o quiero volver a ver a mis amigos, o volver, y lo fantaseaba mucho como algo muy, muy perfecto, ¿no? Como muy idealizado, y a lo mejor a la hora que ya uno sale y que pues, te acuerdas, ay, esto era el tráfico, ay, sí, cierto, ¿no? Y la gente, y los carros que se te meten, ¿no? Estas cosas que, bueno, que ocurren, que, bueno, son difíciles de volver a vivir cuando ya uno se había desacostumbrado, ¿no? A lo mejor, entonces, ¿qué dificultades hemos encontrado en esta nueva readaptación a la paulatina presencialidad? Esto para que lo pensemos, ¿no? En la familia también, ¿no? Teníamos ya una dinámica familiar que a lo mejor era de mucho estar juntos, de mucha convivencia, y a pesar de que tenía como pues, sus sinsabores, también tenía muchas cosas buenas. Entonces, ¿qué nos estaría costando por ahí soltar a lo mejor, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también, ¿qué sí podríamos mantener? ¿Qué cosas quizás, a pesar de que las condiciones ya son otras y esperamos todos que continúen así o que mejoren muchísimo más, qué cosas sí podríamos mantener? Irais, ¿me podrías ayudar con la que sigue? Ah, la que sigue. Esa, ok. Yo quería proponerles un pequeño ejercicio. Podemos compartirlo si quieren o podemos no compartirlo como ustedes quieran. Quisiera que fuéramos muy respetuosos también de cada uno, de cómo se siente, de si tiene ganas de hablar o no, ¿no? Pero creo que nos ayudaría mucho por una razón. A mí me parece que la pandemia, si algo nos trajo, si algo nos dio, es aprender que compartir las cosas que nos pasa con otros que están viviendo algo similar, siempre ayuda y siempre nos hace sentir acompañados. Y sentirnos acompañados es un modo de transitar estos cambios y estos desajustes en el equilibrio interno, en la homeostasis, perdón. Entonces, imagínense que nosotros pensamos estas condiciones en las que estamos viviendo actualmente, esos cambios que estamos viviendo, la presencialidad paulatina, como un viaje. Si nosotros lo pensáramos como un viaje, ¿no? Que bueno, ya terminó a lo mejor lo que estábamos viviendo y ahora vamos a hacer un viaje, no tanto como de me voy a Acapulco un fin de semana, sino más como de me voy a la aventura, ¿no? Imagínense, bueno, ahí la mochila un poco como de viajero, me voy a algo nuevo. Lo que vamos a vivir en estos meses que vienen es algo nuevo, porque en realidad, como ya decíamos al inicio, pues tampoco es que vamos a regresar exactamente a lo de antes, ¿no? La gente cambiamos, el mundo cambió, sigue cambiando, ¿no? Todos los días tenemos noticias nuevas de cómo va a cambiar y para dónde, y hay unos que dicen que va para acá y otros que va para allá, y estamos, pues nadie tenemos la respuesta, ¿no? Entonces todos estamos expectantes. Entonces imagínenselo como un viaje a la aventura, como ese viaje que hicieron cuando tenían 20, ¿no? Y que es algo nuevo
que me demanda pues ciertas herramientas, ¿no? Entonces yo quisiera pedirles que se den el tiempo, insisto, no necesariamente para compartirlo juntos, pero sí a lo mejor para, si tienen ahí una libretita, un cuadernito, algún papelito ahí por ahí que puedan apuntar, que puedan tratar de identificar en este momento, en este viaje, en esta aventura, que bueno, obviamente tiene que ser algo que piensen que va a ser bueno, ¿no? Este inicio del 2022, pues todos tenemos como buenos proyectos, buenos deseos, buenas expectativas. Entonces, este viaje, pensémoslo como algo agradable, como algo grato, como algo que promete cosas bonitas. Y les quiero pedir que se imaginen un baúl, de hecho lo pueden dibujar si quieren de un lado de la hoja, un baúl donde voy a dejar las cosas que ya no me van a servir, que no me acompañan a mi viaje porque me pesan, porque me lastiman, ¿no? Que no me sirvieron, porque no me sirven ya, ¿no? Entonces, ¿qué dejaría yo en ese baúl? Y por otro lado, lo que me llevo, ¿no? Pensando en la mochila. En una mochila que, bueno, primero que nada tiene que ser lo más ligera posible, ¿no? A lo mejor no es tan ligera, pero tiene que ser lo más ligera posible para que me permita avanzar, que me permita explorar, ¿no? Conocer lugares, hacer cosas nuevas. Entonces, ¿qué cosas sí me llevo? Y esto, pues bueno, hablando metafóricamente, ¿no? Porque, bueno, si pensamos en lo concreto, claro, pues me llevo mis zapatos, mi lupa, pero si lo pensamos un poco más metafóricamente, pues qué cosas dejaría, por ejemplo, qué actitudes, qué dependencias, qué apegos, ¿no? A quiénes, ¿no? Y qué cosas me llevo, pues a lo mejor esas cosas que me acercan mucho más a la pulsión de vida, a esta parte activa, a esta parte constructiva, ¿no? Que ya decíamos que tampoco está mal la otra, ¿no? Ay, qué padre, Pati. Yo dejo mis hábitos alimenticios de la pandemia, sí, claro, todos deberíamos. Mis hábitos alimenticios de la pandemia. Me llevo ganas de cuidar mi alimentación de forma más saludable. Ay, sí, yo comparto también eso, Pati, porque lo necesitamos todos. Ok. No sé si alguien más también en el chat quieran comentarlo, a lo mejor. Sí, sí, claro. Dice Elena, ay, Pati, eres mi sensei. Sí, pues estamos, yo creo que muchos en eso, ¿no? En soltar esta necesidad de carbohidratos. Poner atención a la salud, ¿ok? La maestra Rayito Vázquez nos dice, me llevo poner atención a la salud, por supuesto, ¿no? Creo que aprendimos todos que sin eso no hay nada. Todo lo demás es complementario, pero la salud es prioritaria. Sí, no sé, maestro Rayito, si nos quiera decir qué dejaría, o sea, se lleva a poner atención a la salud, pero ¿qué dejaría? Bueno, si quiere, piénselo también. ¿Qué más? ¿Qué más habría que soltar? Dejo la falta de actividad física. Sí, sí, maestra Elena, totalmente. Dejaría la codependencia que desarrollé por consecuencia de salud. Sí, sí, yo creo que sí, sí, maestra, totalmente. Yo creo que desarrollamos también muchas dependencias y en este sentido, por ejemplo, tengo unos estudiantes, un grupo de estudiantes de una materia de investigación que impartí el curso pasado, el semestre pasado, que hicieron una investigación, fíjense, que les voy contando mientras van pensando, no les quiero distraer, pero bueno, aprovechando. Hicieron una investigación sobre el papel de las mascotas y el apego que las personas generaron frente a las mascotas, ¿no? Y en cómo bueno, muchos jóvenes que entrevistaron, hicieron entrevistas cualitativas, les explicaban que las mascotas se volvieron su relación más importante o a veces su única relación, ¿no? Y entonces que les estaba costando verdaderamente mucho trabajo dejar a las mascotas para salir
con sus amigos, ¿no? Entonces, cosas como esas, sí, claro, justo, dejo el apego a las mascotas y es sano. Sí, totalmente, claro. Y es sano dejar espacios. Claro, por supuesto. Yo dejo las dependencias y apegos a mis vínculos y me llevo mis aprendizajes y crecimiento personal. Sí, totalmente. O sea, finalmente en épocas de mucho estrés, las personas normalmente lo que hacemos es como cerrarnos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues en este momento estamos también en un momento de apertura, ¿no? De volver a abrirnos al mundo, volvernos a abrir a los retos profesionales, volvernos a abrir a las cosas que nos gustaban, ¿no? Que nos daban esta sensación de brillar, por ejemplo, ¿no? Yo lo pienso mucho en el ámbito profesional, que a lo mejor, bueno, pues sí estábamos trabajando quizás mucho, pero no había este contacto humano que nos hacía, digamos, sentir como esta afectividad, ¿no? Tan fuerte bueno, pues que finalmente sí nos ha faltado y que a muchos quizá les cueste un poquito más, ¿no? Como en esta parte de los apegos, como les comentaba de la investigación que hicieron mis estudiantes, pues bueno, lo que ellos justo decían es que les estaba costando mucho volver a convivir con humanos, ¿no? Y a lo mejor nos pasa un poco a todos, a lo mejor nos pasa que pues convivimos tanto con la familia, nos volvimos tan cercanos, hicimos, a veces yo siento que hacemos como mundos aparte, ¿no? Como que uno hace su propio mundito y pues finalmente salir de nuevo implica un poco romper con ese mundo. Bueno, no romper, pero sí hacer una ventana grande para poder volver a contactar. Y esto implica también entrar a veces en conflicto, ¿no? Por ejemplo, si nuestra familia es como muy, qué sé yo, muy aprensiva, ¿no? Seguro todos ustedes conocen a alguien que está como todavía muy asustado o asustada, no, pues que todavía no puede, ¿no? Empezar a salir un poquito más o que generaron algunas, qué sé yo, fobias específicas, ¿no? Algunos miedos muy, muy, muy grandes. Entonces, a lo mejor en esos casos, pues va a ser un poquito más difícil pues empezar a abrirse, ¿no? En estas ventanas hacia el mundo exterior. Y esto, pues nuevamente lo podemos pensar desde también la lógica de la biología, ¿no? O sea, cómo los organismos pues van a necesitar vincularse con el exterior. Entonces, los seres humanos pues no somos una excepción. Y pues sí, vamos a ir encontrando todas estas complicaciones. Yo no sé si alguien más nos quiera platicar un poquito de qué es lo que deja y qué es lo que se lleva. Me parece que ya no tenemos, perdón, conflicto, la maestra Rayita dice, conflicto podría ser tener duda en qué sentimientos dejar y qué sentimiento quedarse. Creo que lo difícil es o sería que las personas tengan interacción en esos sentimientos, perdón, que las personas que tengan interacción en esos sentimientos no coincidan en lo que uno quiera dejar o quedarse. Sí, totalmente, ¿no? Justo charlaba también con otro compañero, en estas charlas tan ricas que habíamos dejado de tener las personas, que son las charlas, yo les digo de pasillo, no sé cómo les dicen ustedes, pero esa cosa de vine por el agua y te encontré y nos ponemos a platicar y no tenemos ni cita de café, ni, ¿no? O sea, es como solo coincidimos y platicamos, ¿no? El otro día también me contaba un compañero de aquí del claustro, me decía, es que me impresiona lo agresiva que está la gente en la calle. O sea, estoy muy impresionado del nivel de conflictividad que he visto en estos días, ¿no? Y justo, maestra, lo que usted dice en esta parte, ¿no? De cómo vamos generando conflictos con quienes piensan diferente, con quienes tienen otra visión que nosotros, y cómo podríamos llevarnos herramientas que nos permitan dialogar, que nos permitan comprender al otro en su miedo, que nos permitan tolerar al otro en sus miedos o en sus no miedos, ¿no?
la maestra Lina nos dice, el conflicto está en reacomodar la vida que se acomodó en función de la pandemia para ir regresando poco a poco a la normalidad, pero con la sensación de que las cosas no van a volver a ser como antes. Exacto, todo cambió. Sí, totalmente, o sea, la vida que hay que reacomodar, pero además esto que decía la maestra Argito, que es, o sea, las personas además vamos a tener pensamientos distintos, ¿no? Y mientras unos a lo mejor, pues sí, les gusta un poquito más salir y tienen como más confianza, pues otros no, ¿no? El otro día también estaba leyendo un artículo sobre que, bueno, parece que como se han inventado nuevas palabras y nuevas patologías y hay una fobia que se está considerando y se está discutiendo entre los psiquiatras, que sería la coronafobia. Digo, yo sé que se oye chistoso y se oye como a chiste de coloquial, pero no, se está considerando incluirla dentro de los trastornos psicológicos y psiquiátricos, porque hay gente que verdaderamente está sufriendo mucho, digamos, toda esta situación pues de salud, ¿no? Entonces, el punto ya no es contagiarse o no, sino el punto es de verdad no poder salir por el miedo o, por ejemplo, toda esta cuestión de los rituales obsesivos, ¿no? Bueno, están asociados al trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con tener que hacer rituales, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes vieron la película de Mejor Imposible, que es un súper clásico, con Jack Nicholson, y justo, ¿no? Nos expresa un poco esa parte de un sujeto que tiene mucho miedo de vincularse con los otros, ¿no? Mujeres en particular, y entonces genera todo un sistema muy cerrado de vida, que la verdad es que esta película yo creo que tiene como 20 o 30 años, pero si lo pensamos hoy en día en la pandemia o la post-pandemia, si es que hay post-pandemia, porque ustedes me podrán decir, no, Mitzi, no hay post-pandemia, seguimos en pandemia. Bueno, sí, pero digamos que con estos cambios que tenemos un poquito más hacia la presencialidad, de todas maneras, esta película quedaría perfecto en ese momento donde los sujetos de verdad les está haciendo muy difícil, como decían ustedes, volver a esta normalidad nueva, esta nueva normalidad. Entonces, muchos de ellos generan, por ejemplo, rituales, a lo mejor generan mucho miedo o mucha defensa, ¿no? Se acerca, etcétera. Y mi compañero lo que me decía era, justo lo que veo es como mucho miedo del otro, o sea, mucho miedo de que el otro se me acerque, de que el otro exista, de que el otro respire, y cómo vamos a hacer también con esto, ¿no? Tendríamos también que, pues, llevarlos a este viaje, a esta nueva aventura, pues también estas herramientas de poder ser empáticos, de saber que no sabemos cuando vemos a alguien que perdió, ¿no? Por ejemplo, que perdió en esta época. Todos hemos perdido algo, por supuesto, y a veces, pues bueno, para ciertas personas esto es muy, muy doloroso todavía, y bueno, va a ser muy difícil. Entonces, quizás también tengamos que llevar pues, un buen costal de empatía, ¿no? De poder preguntarnos qué necesita el otro, de poder saber que el otro quizás, ¿no? si está temeroso, está sufriendo, y qué puedo hacer yo para vincularme con ese otro que, pues, tal vez está poniendo como muchas barreras. Entonces, bueno, en esta parte de los conflictos que vamos a encontrar, y yo creo que ya los estamos encontrando entre las personas y además internos, ¿no? Como decía la maestra Lina, pues también, o sea, el conflicto está en reacomodar, ¿no? En reacomodar, pues lo que era, cómo damos la vida antes y cómo teníamos una rutina y cómo disfrutábamos probablemente, ¿no? Esa rutina, que al principio quizás la sufrimos mucho, pero después pues quizás era muy grata y ahora otra vez volver a reacomodar. Yo no sé si alguien más tenga como algo que quiera comentar en torno a esto. ¿O no? ¿O ya? Nos quedamos con la reflexión, más bien. Maestro Carlos, por favor.
Sí, perdón, Mitzi, que me haya conectado tarde, pero estaba en una entrevista con un aspirante de maestría. Fíjate que ahorita de lo que mencionan las dos compañeras es muy interesante, sobre todo lo que dice Lina, en el sentido en que, pues sí, no solamente es reacomodar, sino también generar conflicto. En mi caso, por ejemplo, más que fobia, porque aparte yo ya era germofóbico antes, entonces no hay mucho problema con eso, o sea, no varío mucho, ¿no? Tiene que ver también con la cuestión del autocuidado, o sea, yo personalmente creo que muchos durante el periodo de pandemia, y sobre todo en el confinamiento, como que recuperamos una noción de autocuidado muy importante. O sea, en mi caso, por ejemplo, tuvo que ver con la alimentación. O sea, hoy Santiago me decía, ¿por qué estás tomando agua? ¿No? Siempre estoy con Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí, traigo manzanas, por ejemplo, de snack y cosas de ese tipo. Este tipo de cuestiones que eran como más sencillo después de un tiempo hacerlo en casa, porque también hay mucho de autocuidado que muchos no hacíamos por el tema de los traslados y salir, etcétera, y por unas dinámicas que la verdad tampoco eran necesariamente sanas en todos los sentidos, pues creo que también es una oportunidad para tener dinámicas de movilidad y de intercambio más sanas en todos los sentidos. O sea, desde pensar en qué voy a comer para comer bien y en dónde, con qué medidas, etcétera, hasta algo que me parece muy importante que tiene que ver con si voy a volver a tener contacto con personas. En mi caso personal, yo, Carlos, quiero que sean contactos trascendentales, importantes, claros, vaya, útiles en un sentido no solamente emocional, sino también en un sentido intelectual y demás, ¿no? Es decir, creo que esa parte de la convivencia, yo creo que en mi caso en particular, no sé si yo creo también que en el de otros, hay como también una revaloración de cómo nos conectamos con los demás. Y creo que esa es una parte que no es tanto que produzca conflicto, aunque entiendo que hay gente a la que le puede producir conflicto, sino que también puede producir conflicto en el sentido en que cómo le hago, ¿no? O sea, hay gente que también ha perdido, digamos, o hay cierta torpeza con respecto a cómo moverse en el mundo, ¿no? O sea, en mi caso también tiene que ver con torpeza al momento de querer llegar acá, salir de mi casa, cosas de ese tipo, pero entiendo que también para otras personas puede ser una torpeza con respecto a cómo conducirse con los demás. Y creo que ahí, en nuestro caso, como exactamente, Rayito, entonces que te dejen algo positivo en todos los sentidos. Y además con la intención de que también mis contactos sean para otros así, ¿no? Pero para nosotros que estamos en contacto con jóvenes, pues, ¿no? Creo que va a ser bien importante esta parte. Es decir, cómo hago que este salir también del estudiante o de los compañeros y demás sea positivo pues, en los sentidos que se pueda, digamos, pero sobre todo en el sentido en que el otro lo espera, ¿no? Que eso también es un tema que habría que revisar, porque también nuestros contactos se volvieron en este aspecto como muy, muy pragmáticos, ¿no? O sea, para la reunión, para el webinar, para la clase, para tal cosa, ¿no? Para la entrega, ¿no? Del mandado, lo que sea, y de repente hay esa necesidad también de, pues, evaluar o preevaluar, no sé cómo llamarlo, cuál es la intención del otro con respecto a esa relación, ¿no? Entonces creo que ahí es donde puede haber un poquito más de conflicto, sobre todo porque cada quien hemos vivido estos procesos de forma distinta. Entonces creo que ahí puede haber también, más que empatía, que creo que hay que tenerla siempre, pues, o nunca, como cada quien prefiera, pues, sería una cuestión de si mi manera de acercarme al otro corresponde con lo que el otro estaría esperando y viceversa, ¿no? Entonces creo que eso podría ser para mí el conflicto como más importante al momento, ¿no? Y sobre todo es cómo volver a retomar estas nociones de autocuidado y demás en una vida que tendría que regresar a una cierta normalidad, pero valorando que de aquella vieja normalidad pues no era necesariamente sano. Perdón, ya, me extendí mucho. No, al contrario, muchas gracias, maestro Carlos. Yo creo que toca puntos bien importantes. Hay una frase que a mí me gusta mucho sobre este tema de las relaciones humanas, que es que las relaciones humanas son un deporte extremo. Y yo creo que sí, con lo que usted comenta me parece que es muy, muy elocuente. Claro, siempre han sido difíciles para todos los que nos dedicamos a la clínica, pues siempre escuchamos justo, ¿no? O sea, las personas, los pacientes siempre están ubicados en no sé qué quiere de mí, no sé si es mucho, no sé si es poco, ¿no? ¿Cómo me vinculo? ¿Es demasiado? ¿Es demasiado poco? Entonces, sí, creo que siempre han sido difíciles. Y bueno, esta complejidad, por supuesto, se acentúa cuando además de todo hay que sumarle, pues, estas
restricciones físicas, por ejemplo, ¿no? Uno ya no sabe si damos el abrazo, o mejor no, o mejor puñito, o mejor, ¿no? Y también esto implica, pues, la distancia afectiva, ¿no? La distancia de qué tanto nos permite el otro, que lleva 2 años encerrado, ¿no? En una burbuja, yo lo veo un poco así, nos encerramos cada uno en nuestra burbuja, y qué tanto vamos a tener que, pues, darnos nuestro tiempo también para empezar a salir de esa burbuja, o quizá no salir, pero hacerle una ventanita, por lo menos. Entonces, creo que este punto, maestro Carlos, es de los más importantes que nos dejan como reto, y creo que de lo que más se ha planteado con respecto a las consecuencias de la pandemia a largo plazo, tiene que ver con esto, con nuestras relaciones y con nuestra salud mental. Y creo que eso es un gran reto. ¿Qué herramientas nos van a servir para estos 2 puntos que van a ser los más cruciales en los siguientes años? No solo para los adultos, sino también para los niños, ¿no? Quienes tenemos hijos, bueno, nos va a tocar también ver todo ese proceso. Y dice la maestra Rayito, surge una valoración de amigos conocidos por todo lo que surge a nuestro alrededor. Claro, maestra, sí, totalmente, ¿no? O sea, hay algo de la relación con el otro, que si bien antes podíamos tener como en nuestro entorno muchas amistades, quizás, la pandemia nos hizo como reducir, ¿no? Esto de los contactos que usted decía, maestro Carlos, bueno, de repente ya no veíamos a todos, ya no era la fiesta, sino veíamos a muy poquitos. Y esto nos fue también, pues, nuevamente encerrando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para irnos, pues sí, justo abriendo un poquito, ¿no? Y yo lo veo mucho en el trabajo. A mí me parece, psicológicamente el trabajo es uno de los principales, el trabajo y la escuela, ¿no? Por definición los dos, depende de la edad. Pero bueno, para nuestros estudiantes era la escuela, para nosotros que ya somos un poquito más grandes, más adultos, es el trabajo. Y son los principales espacios de reconocimiento y de afectividad y de pertenencia. Está súper estudiado que estos espacios son cruciales. ¿Y qué hizo la pandemia? Nos privó de eso, ¿no? O sea, finalmente nos privó de esa posibilidad que, como yo les decía hace ratito, esta cosa como del amigo conocido que no es tu amiguísimo, pero te encuentras cuando vas por agua, te lo encuentras cuando vas al baño, te pones a platicar un ratito, ¿no? Esa cordialidad, esa calidez, que es parte crucial de nuestro desarrollo y que perdimos durante 2 años. Y ahora, bueno, pues justo, digo, está padrísimo que podamos recuperarla, pero también es importante ser sensibles al otro, ¿no? Qué tanto el otro puede, qué tanto el otro necesita tiempo, qué tanto el otro necesita su espacio, también, ¿no? Como ir siendo sensibles. Decía el maestro Carlos, hasta dónde se puede llegar en la afectividad, ¿no? Hasta dónde se puede llegar pues en la amistad, en la camaradería, en la relación profesional. Y a mí me parece que justo en los siguientes años, desde la psicología, podemos pensar que va a haber una intensa afección en los vínculos. Creo que van a ser el tema muy importante de los siguientes, pues yo me atrevería a decir que años, y de toda la cuestión del cuidado de la mente. O sea, aprendimos que era importante cuidar nuestra mente y ahora estamos en esto, ¿no? En este viaje de ver qué cosas me voy a llevar para cuidar mi mente. Entonces, bueno, ustedes ya dijeron algunas que me parecen muy importantes. También hace un rato hablaban de cómo cuidar mi alimentación, mi salud, que por supuesto, ¿no? Cuerpo sano, mente sana, ¿no? A veces empezamos por ahí y nos seguimos. Y yo creo también, a mí me gusta pensar que estos espacios en algún momento van a ser presenciales. Yo de verdad me muero de ganas, o sea, no saben cómo me gustaría que estuvieran el día de hoy aquí, miren, les voy a enseñar, en el salón de posgrado, con un cafecito, y creo que eso, espero que sea posible pronto, no sé qué pronto, pero también creo que esa presencialidad nos va a también permitir ir, digamos, avanzando y reparando también un poco de ese contacto social y esa afectividad y pertenencia para las cuales es tan importante el trabajo, porque el trabajo, claro, es un trabajo y es cualquier trabajo, pero sí, afectivamente también es muy importante. Y en cuanto a mi identidad, o sea, el trabajo me construye identitariamente y me hace día a día también tener ciertas motivaciones. Y bueno, esas motivaciones las construimos entre todos. Entonces, creo que vamos a tener ese reto, ¿no? De volver a construirnos como colectividad en nuestros diferentes espacios. Y bueno, el claustro es uno muy importante. Entonces, esperemos que podamos, pues, seguir aquí compartiendo este viaje, este nuevo viaje, y que podamos también compartir nuestras experiencias. Yo los invitaría mucho a hablar de cómo se sienten, seguramente ya lo están haciendo, pero
que puedan compartir estas dificultades, estas fortalezas, esto que aprendimos, esto que podemos hacer diferente y que también puede servir a otros pues como una referencia. Y quién sabe, ¿no? Nunca sabemos qué tanto impacto puede tener también en acompañar al otro, que no sabemos qué está viviendo. Entonces, bueno, pues estamos ya llegando al tiempo de término. Pues muchas gracias. Si no lo hicieron, háganlo después. Yo sé que ahorita estamos también cerrando cosas porque empieza el semestre y estamos muy apurados, pero bueno, si no hicieron el ejercicio, ojalá que lo puedan hacer, ojalá que lo puedan comentar con su familia, con sus amigos, con sus queridos, con sus seres queridos. Y pues bueno, pues por mi parte sería todo. Pati, no sé si quieras cerrar. Muchas gracias a la doctora Michi, sobre todo por este planteamiento que haces desde las aportaciones del psicoanálisis, pensarlo desde la vida, que no solamente tiene que ver con la superficie de aquellas actividades o decisiones que vamos a dejar, sino desde una toma de conciencia mucho más profunda que nos ligue a la vida y que nos ligue, pues sí, a retomar las actividades presenciales con todo y la dificultad que podría generar regresar y dejar las comodidades. Pero sobre todo pensar que esto es por la vida, ¿no? Esto que tú ya comentaste. Muchísimas gracias a la doctora Michi por haber diseñado este webinar y gracias a todos ustedes por su escucha, por su atención. Gracias a la maestra Guillermina Torres por darnos este espacio para poder dirigirnos a ustedes. Y pues, como les comentaba, este webinar será transmitido el miércoles para los compañeros de áreas de servicio. Entonces, bueno, para evitar confusiones, el día de hoy únicamente fue para ustedes, Vicerrectoría Académica. Muchas gracias a todos, que tengan todos buena tarde. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. 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 Bonita tarde. Chao. Muchas gracias.